Bueno, vamos a dar inicio y antes de cederle el uso de voz, voy a presentar al psicólogo Rafael Rosales Contreras. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en diagnóstico y tratamiento de enfermedades psicosomáticas. Ha sido ponente en el Coloquio Internacional de Psicología, Convención de Profesionales de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con temas como prevención de problemas alimentarios y factores asociados y afrontamiento ante la separación de los padres, participando también en obras de teatro sobre prevención ante violencia contra las mujeres, depresión y delincuencia en distintas instituciones. Actualmente realiza una investigación sobre la insatisfacción corporal en la publicidad y labora como psicólogo clínico de manera particular. Dejo con ustedes al psicólogo Rafael Rosales Contreras. Muchas gracias, profesor. Buen día a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta conferencia. Voy a compartirles pantalla. Bueno, el tema del que se va a tratar, pues como tal, lo comenta, es la publicidad. El estudio de la publicidad es un tema bastante amplio, bastante complejo y multidisciplinario. En esta conferencia se van a tratar aspectos psicológicos meramente. En caso de que quieran complementar algún postulado, alguna idea, adelante, qué mejor. Bueno, muchos llegan a relacionarla como un arte. Específicamente la describen cuando mencionan el verbo de persuadir. Al persuadir a cierta población, a cierto público determinado a que realicen una determinada acción. Hay varias investigaciones que tienen relación con la memoria, con los procesos psicológicos superiores y básicos en relación a la publicidad, pero específicamente recae en la acción. Y no solamente sería una acción específica, sino la acción de consumo, de compra, y que se realice con frecuencia esta acción. A simple vista, parecería que solamente es un procedimiento a través del cual se pretende llamar la atención de un receptor a fin de que consuma un determinado producto o servicio. Y claro, esto es cierto. Sin embargo, también existen varias técnicas de estudio, análisis a nivel psicológico y sociológico, el análisis de resultados a la hora de hacer estudios de mercado, por lo que también se puede ver como un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades y los deseos. Y aquí es donde vamos a aterrizar en las necesidades y los deseos en relación a la publicidad. A diferencia de otros trabajos, los que tienen relación con el humano, psicólogos, sociólogos, comunicólogos, mercadólogos, no pueden ver simplemente al humano como un producto, y no solamente por ética, sino porque cuando elaboramos con personas, al ser nosotros mismos personas, ciertos trabajos nos hacen un poco menos objetivos. Al recaer nosotros en las necesidades y los deseos, por ejemplo, aquellos que se dedican a ello, muchas veces pueden tener un sesgo o no pueden identificar específicamente cuál es el deseo del cliente y cuál sería el propio deseo. Por ejemplo, al realizar un trabajo, identificarías el deseo de tu cliente y lo diferenciarías con el propio deseo. Aquí, por ejemplo, hay demasiada confusión a veces en relación a la publicidad, la diferencia entre necesidad, deseo, fantasía, o recaerlo en un aspecto simplemente psicológico o fisiológico. El hecho de que solamente, bueno, la publicidad no solamente pasa esto de al momento de recaer en los deseos tenemos que reconocer lo propio. Y por ejemplo, también en varias áreas, digamos un camarógrafo que sabe de técnica, sabe de edición y empieza a realizar un trabajo para alguna organización, una institución. Y bueno, estoy hablando de un aspecto de trabajo fotográfico y al cliente o a la organización no le gusta su trabajo. Y algunas veces ha recaído algunas profesionales en que no sabe realmente de fotografía o no sabe del trabajo que se está haciendo.
pero en realidad es porque no reconoció, no escuchó el deseo de lo que quería el otro y puso un poco más de lo suyo. Es necesario tomar conciencia de los acontecimientos que suceden en nuestro entorno, sean externos, que son muy percibidos, específicamente un poco más, se empiezan a poner sobre la mesa un poco más, y también lo interno, y aquí es donde vamos a aterrizar un poco. La publicidad utiliza una gran cantidad de ideas de la psicología en su conformación, lejos de que se mencione algo anti-marketing, como muchas veces se puede aterrizar en lo malo que puede ser o lo que crea la publicidad. En realidad, simplemente me gustaría dirigirlo un poco más a lo propio, para que reconozcamos un poco más qué es lo que se va a hacer con el otro. Entonces, para ello necesitamos tener en cuenta nuestra propia experiencia como consumidor o como una acción que realizamos a la publicidad, tanto receptor, tanto nosotros como emisores de cierto tipo de productos o cierto tipo de servicios. Bueno, antes vamos a ver algunas críticas que se realizan, igual y han escuchado varias. Vamos a ver, dice, vende cosas que la gente no necesita o quiere. Alguna de las críticas que se le hacen a la publicidad. Entre comillas, necesita o quiere, ¿no? Desea. Y es una muy común crítica que se le realiza, pero aquí como que simplemente ponen a uno como si fuera el único, el que crea la necesidad. Te manipula como si fuéramos títeres, te aliena como si nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones no fueran propias, sino que tuvieran relación con el otro. El otro nos genera el pensamiento que ya tenemos. Condiciona conductas y despersonaliza. ¿Han escuchado alguna otra crítica de la publicidad o alguna de estas ya la han escuchado? Es muy común que, por ejemplo, también se enfoque mucho en el aspecto conductista, hablando de la psicología, en donde no sé si han escuchado el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, donde los refuerzos, lo castigo, en donde el estímulo genera un condicionamiento debido a algún condicionamiento externo que se le está poniendo, como en el perro de Pavlov que babeaba al momento de que sonaba la campana, ¿no? Así nosotros, en el momento de que percibimos algo, nos empieza a relacionarse con un aspecto en donde nosotros empezamos a generar un pensamiento o un comportamiento debido a un otro. Entonces son algunas críticas que se le realizan. Es importante conocerlas, pero también dudar un poco de ello y tener un criterio un poco más amplio. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda? Bueno, sigamos. Otra perspectiva es que la publicidad en realidad es una consecuencia, pero no es la causa del consumo. No consumimos debido a la publicidad, sino que es la consecuencia misma. La publicidad siempre va a corresponder al deseo del público. El objetivo no va a ser cambiar de opiniones, sino reforzarlas. Por ello, necesitamos reconocer las opiniones mismas que existen ya o que ya se están presentando culturalmente para poder reforzarlas y conocer al otro. La publicidad no discute con el consumidor. En realidad, procura identificarse con él. Y es eficaz, menciona Merton, a condición de que respete y corresponda a las necesidades psicológicas del público. Rosa. ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, veamos algunos motivos. Antes de llegar a la acción, hay algo que ya nos está impulsando. De hecho, en el impulso, todo el tiempo hay algo que nos está haciendo hacer lo que hacemos, valga la redundancia.
En este impulso genera un motivo y hay que identificar un poco más qué es lo que nos está motivando a ello. Desde esta perspectiva, a ver un momento. Los motivos se van a se van a dividir en emocionales y racionales. Vamos a ver un poco estos motivos y quiero que como que traten de identificar algunas cosas que ya, vamos a ver algunas perspectivas y vamos a ver en qué coinciden y en qué se diferencian. Bueno, uno de los motivos un momento. Bueno, la satisfacción de los sentidos. La satisfacción del apetito. Entra también el resguardo y el confort personal, la comodidad, el complacer el gusto, la preservación de la especie. Aquí entra lo que es el noviazgo, la pareja, el cuidado de los hijos, como un motivo muy que se enfoca mucho o que muchos ya están satisfaciendo. El orgullo, el aseo, la propiedad, la apariencia personal, el progreso, que entra la habilidad, la ambición y la distinción. ¿Qué empresas o qué servicios ya están satisfaciendo ciertos motivos? En cuanto a los racionales, aquí vamos a encontrar un poco ciertos eslogan que ya están generando o que ya existen, que tienen que ver con los motivos racionales, específicamente se enfocan en lo racional de la persona, y aquí está, como número 1, la eficacia en la operación de uso, el ser eficaz, el ser práctico, la posibilidad de confiar en el uso, la confianza que se tiene en el producto o del servicio, la durabilidad y la economía de gasto. Arthur Prisman menciona que un buen anuncio depende de un buen mensaje, y un buen mensaje llega a serlo si se conjugan 5 principales situaciones. 1, que la gente lo vea, hablando del aspecto racional específicamente, que la gente lo lea, que la gente lo entienda, que lo crea y que lo desee. Aquí hablando, si lo empezamos a analizar un poco, que la gente lo vea, un proceso psicológico, el percibir. Es muy visual muchas veces, pero también auditiva, pero el punto es percibir principalmente esto. Que la gente lo entienda, lo comprenda o lo lea, tiene relación con la comprensión, el proceso de la razón. Que lo crea el pensamiento y que lo desee, ¿no? Termina en la emoción, pero si nos damos cuenta, empieza con algo racional para terminar en algo emocional. Entonces aquí los motivos tienen mucho que ver, pero desde esa perspectiva son algunos. Vamos a ver otra perspectiva de Fernando Obres. El principal, ganar dinero, ¿no? En tratados y publicidad directa. Ganar dinero. Uno de los móviles, 25 móviles, menciona en su libro. Economizar el dinero. Y justamente hablando de esta parte del dinero, muchas de los servicios que más empiezan a atraer específicamente es el ganar dinero, pero que tienen mucha relación con varios fraudes, ¿no? El gana dinero desde esta manera, gana dinero metiéndote a tal curso, a tal taller, etc. Otra es economizar. Y hablando de economizar, podemos encontrar la diferencia con los motivos racionales desde esta perspectiva en la economía del gasto, ¿no? El ser más barato, el ahorro. El otro es ganar tiempo, ahorrar esfuerzos.
aumento de bienestar, la necesidad de limpieza e higiene, mejorar la salud, mayor comodidad, ser admirados, ser simpáticos y populares, atraer al sexo opuesto, conservar lo que se posee, distraerse, satisfacer la curiosidad, asegurar la protección familiar, ir a la moda, poseer algo raro o excepcional, satisfacción del apetito gula, parecerse a quienes admiran o envidian, asegurarse reservas, evitar la crítica, el qué dirán, distinguirse, tener personalidad, salvaguardar la reputación, aprovechar las oportunidades, evitarse fastidios y preocupaciones. Bueno, estos son los 25 móviles que Fernando Obres menciona en Tratados de Publicidad Directa. Vamos a ver otro, que es los principales deseos y tendencias de consumo. Aquí Daniel Starch menciona que como principal punto la salud. Ahora con el asunto de la pandemia, la salud es como un deseo, una tendencia en el consumir específica, ¿no? El gusto, la limpieza, la comodidad, seguridad, apetito, temor, economía, sociabilidad, orgullo, cortesía, ambición, placer, curiosidad y eficiencia. Y atracción sexual. Aquí podemos ver ciertas coincidencias que tienen con las otras perspectivas, como la salud empieza a volver a surgir, como el placer, como la economía. En psicología publicitaria, Melvin Hadwick, uno de los aspectos que más móviles que más llega a traer es ser deseado y atractivo, el disfrute de hogares y ropas confortables, el rechazar todo lo que origine molestias, dolores y situaciones peligrosas, el triunfar en todo, ser superior, el disfrute de alimentos y bebidas apetecibles, proporcionar lo mejor a los seres queridos, conquistar amigos, influir sobre las personas, disfrutar la vida, vivir lo más posible. Desde esa perspectiva, si nos damos cuenta, hay varios, se relaciona con algunos cursos o hasta hay libros que se llaman así, ¿no? Cómo conquistar amigos, influir sobre las personas, cómo disfrutar la vida, cómo proporcionar lo mejor, cómo triunfar en todo, ¿no? Es una gran relación entre lo que deseamos, lo que ya nos están proporcionando el otro. Entonces, estos móviles tienen relación con los deseos. ¿Qué es lo que desea la persona? Si nos damos cuenta, esto que ya nos está impulsando es lo que ya está generando algo que nosotros estemos llegando a la acción. Y los deseos, aquí por ejemplo podemos ver el deseo de la economía, de los gastos, pero el temor, aquí por ejemplo, principales deseos, el temor empieza a confundirnos un poco, ¿no? Con estas posturas en donde no se identifica específicamente o se puede llegar a confundir qué entonces es el deseo, qué es entonces la necesidad y qué entonces tiene relación con, por ejemplo, el apetito y simplemente la tendencia o el impulso de llegar a una acción. Muchas de lo que los autores mencionan tienen mucha coincidencia, pero también como que puede llegar a confundir. Estos son algunos de los deseos pero ¿hacia dónde podemos aterrizar todo ello, ¿no? ¿Cuál sería entonces la tendencia del ser humano? ¿Por qué específicamente buscamos ser deseados o atractivos? ¿Por qué buscamos conquistar, triunfar? ¿Por qué buscamos disfrutar de ciertos aspectos de placer? ¿Por qué buscamos rechazar o alejarnos de ciertas molestias, ciertas situaciones dolorosas? ¿A qué tiende el ser humano? Y esta es la pregunta que tratemos de respondernos un poco para no tener que aprendernos de memoria los deseos o las móviles, porque principalmente hay que tener en cuenta que todo ello va a tener un aspecto histórico-cultural en donde a lo mejor antes teníamos un gusto, un deseo de ir hacia, por ejemplo,
la economía específicamente, pero ahora el deseo primordial llega a ser la salud. Y en un futuro, ¿cuál podría ser, no? A lo mejor en un futuro igual tendría relación con la salud, pero un poco más fuerte este deseo, ¿no? Entonces, los deseos no los tenemos que aprender de memoria, a pesar de que los móviles que pueden proporcionar muchos autores, aparte de estos hay muchas otras investigaciones donde ponen muchísimos deseos en cuanto al análisis de los estudios de mercado y lo que están realizando los otros, lo que están comprando, específicamente en el tiempo actual, en hace 10 años, hace 20 años, y lo que hace un año a lo mejor no va a ser lo que el próximo año va a ser deseado o va a consumir más de las personas. Entonces, si no podemos entender a qué tiempo, por qué tratamos de conseguir estos deseos, vamos a tener muchas confusiones entre qué es lo que podemos realizar o qué es lo que podemos identificarnos con un otro. Por eso hay que ser conscientes de los procesos externos, pero también de lo interno, lo propio, qué es lo que estoy consumiendo actualmente más, ¿no? Por ejemplo, ustedes, qué es lo que están consumiendo más de todos estos móviles que ya nos están proporcionando los autores, ¿no? Específicamente la salud me parece uno de los móviles primordiales en este año y en el anterior, pero también uno de los móviles que más está presenciando ahorita es el de ahorrar, el de tener dinero, el de conseguir un triunfo, una empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué tiende el ser humano? Principalmente podemos enfocarlo en el placer. Si nos damos cuenta, el placer, el esquema del placer, todo organismo va a tender a buscar estímulos, tanto externos como internos, para satisfacerse y alejarse de otros. Estos estímulos, tanto el organismo, nosotros como en relación con el animal, es más diferente, no solamente se satisface, sino que busca el placer de algo. No solamente es la comida tal, sino qué tipo de comida estoy consumiendo. No solamente es relacionarme con personas, sino con quiénes. No solamente es el sexo, sino cómo se está realizando. No solamente es la seguridad, sino qué tipo de seguridad o qué es lo que estoy consumiendo que me da placer. Entonces, en la tendencia a veces buscamos algo que nos genere placer, pero también nos alejamos de ciertos temores, de ciertas angustias, de ciertos conflictos por el mismo placer. Un momento, voy a conectar mi laptop. Bueno, ya, gracias. Hasta aquí todo claro. Bueno, vamos a ver los deseos que empiezan a relacionarse con los otros, con los autores que tienen relación con el placer. ¿A qué tiende el ser humano? Bueno, otro de los motivantes del ser humano, si nos damos cuenta, es el poder y la angustia. En el placer podemos encontrar la comodidad, evitar molestias y dolores, la diversión, disfrute, los gustos, la curiosidad, la sexualidad en cuanto a la relación con el placer. Entonces, todos estos motivantes o todos estos deseos tienen relación con el placer, lo que tiende. En el poder podemos encontrar el triunfo, la superioridad, la ambición, el ser deseado, el conquistar, la riqueza, la eficiencia, el ser admirados, el ser queridos por el otro, tiene una relación con el poder. Ya que, ¿qué es lo que generas al momento de ser admirado por un otro? Las ganancias, apariencias, habilidades, el hecho de meternos a cursos, el hecho de meternos a ciertos puntos en los cuales o ciertos productos que te hacen aprender o tener una habilidad de algo que muchas veces no tiene relación con lo que se está ofreciendo, tiene una relación más con el poder. Se te está ofreciendo realmente poder hacer ciertas cosas o poder conocer ciertas situaciones. La distinción y las falsas necesidades que a veces nos imponen de potencial o la falsa necesidad de felicidad. El ser feliz y el ser potencial, muchas veces podemos relacionarlo como que tiende el ser humano a ello, pero en realidad, si nos damos cuenta, todos estos móviles pueden tener relación más con un poder. ¿Para qué quiero una felicidad? El hecho de tender al poder, esta es una perspectiva, claro, que podemos analizar de acuerdo a los móviles que empiezan a presentarnos los autores
y cómo engloba, cómo aterriza en esta tendencia al poder. Entonces, son diferentes perspectivas. Claro, podemos también verlo como que el humano busca la autorrealización, ¿no? Como algunos autores mencionan, pero también en la relación con los móviles podemos etiquetarlos, podemos clasificarlos con esta tendencia a tener un poder, a ejercer un poder, o la tendencia al placer. Y la otra es la angustia. Si nos damos cuenta, no solamente es, aquí por ejemplo pongo en evitar molestias y dolores al placer, pero también aquí entran las pérdidas, las preocupaciones que se tienen, la seguridad, la carencia y el miedo a la muerte. Regularmente no solamente es buscar la salud, si nos damos cuenta es el deseo a la salud, pero en realidad la tendencia es porque puede existir una angustia que nos está llevando a ello, es que nos está impulsando a desear ciertos puntos que tienen relación con la seguridad, con la preocupación o con las pérdidas, ¿no? Entonces, es una necesidad realmente tener un hogar, por ejemplo, puede ser un aspecto necesario, pero específicamente, ¿qué tipo de hogar podemos tener? La seguridad empieza a relacionarse con esta angustia que podemos tener en el exterior. La salud, a veces no siempre estamos pensando en la salud, o no todos pueden buscar el mejorar, algunos sí, y cuidar su salud, pero otras veces tiene relación con ciertas preocupaciones de la salud, de nuestro cuerpo. Entonces vamos al médico, vamos con un profesional, vamos con un especialista, ya cuando nos preocupa algo que tiene relación con nuestra familia o con nosotros mismos. Estos son los 3 aspectos que podemos analizar en cuanto a la tendencia del ser humano, y relacionando o analizándolo con los autores y los móviles que empiezan a describir los deseos, que empiezan a describir de la relación con qué es lo que más está consumiendo la persona. Hasta aquí todo está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, sigamos. No. Entonces, ¿qué sería la necesidad? Ok, todo bien. ¿Qué sería entonces la necesidad? Hay autores que mencionan que hay necesidades psicológicas. Sin embargo, es un tema muy amplio las necesidades psicológicas, porque en el consumo, no solamente hablando de algo publicitario, sino, por ejemplo, el consumo llega a realizarse en el aspecto psicológico, específicamente clínico, una adicción de un objeto o una sustancia. Y no solamente hablando de sustancias psicoactivas, de drogas, de algunos aspectos que dañan, ¿no?, entre comillas, que tienen relación con el producto, sino que llega a haber adicción también en el azar, llega a haber adicción en el videojuego, llega a haber adicción a las redes sociales, llega a haber adicción a muchas situaciones en donde ya cree el cuerpo que puede ser una necesidad consumirlo. Y efectivamente el cuerpo empieza a generar algunos síntomas de abstinencia en donde necesita o cree necesitar ese objeto, ese producto o ese consumo de la vida. Pero en realidad esto que está consumiendo pues no tiene relación con su necesidad. Si nos damos cuenta, los deseos, ninguno de los deseos descritos anteriormente, podemos clasificarlos como una necesidad. A lo mejor algunos lo empiezan a relacionar. Si nos damos cuenta, hay economía y salud en el mismo nivel. Nos damos cuenta que también hay atracción del sexo opuesto y ahorro en el mismo nivel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un deseo y una necesidad? Vamos a ver. Sampere menciona las necesidades son carencias que tratamos de satisfacer para poder sobrevivir, e implican una tendencia a obtener esta satisfacción, a poder llenarlo. Las necesidades van a tener relación con el cuerpo, y para no confundirnos con qué es deseo y qué es necesidad, las vamos a clasificar o específicamente en lo fisiológico, porque todo puede ser necesidad en el aspecto psicológico. A lo mejor y podemos pensar como las clasificaciones de
de seguro la han escuchado, la teoría de la motivación humana de Maslow, la pirámide que va dirigiéndose a unas necesidades psicológicas hasta autorrealización. Y estas necesidades psicológicas que menciona Maslow es muy adoptada en las organizaciones e instituciones. Casi cuando se habla de necesidades o de psicología, meten a esta tendencia al humano a la autorrealizarse de la perspectiva de Maslow, y empiezan a poner muy claramente, es un esquema que entonces el sujeto A va a buscar un producto B porque carece o busca ciertas necesidades, necesidad C. Es decir, el producto B va a satisfacer las necesidades de seguridad, va a satisfacer las necesidades de de reconocimiento, y entonces ¿qué producto le puedo ofrecer, o este producto qué es lo que está generando que le está satisfaciendo necesidades? Es un esquema muy sencillo realmente, en donde A busca B porque carece de la necesidad C. Y este esquema, a pesar de que lo podemos ver un poco más, lo podemos ver sencillo, pero el humano es un poco más complejo que eso, porque no solamente busca esas necesidades, a veces podemos confundir con entonces qué es lo que está deseando y qué es lo que está necesitando realmente. Realmente todo aquí, como lo vemos, toda necesidad lo vamos a percibir así. Esta es una perspectiva, pero me gustaría retomarla biológicamente específica. Toda necesidad, si no la cumplimos, hay muerte. Es decir, el hambre, el alimento, la sed, el tomar agua, ¿no? el respirar. Esas son las necesidades específicas, ¿no? Necesidades básicas, pero vamos a tomarlas nada más como esas, como necesidades. Específicamente tiene relación con el cuerpo. Si no tiene relación con el cuerpo, o si no se satisface, sigues con vida, no son necesidades. Tendrían relación con el deseo. Y esto lo menciono para no tener una confusión con otras perspectivas, en donde sí podemos verlas en necesidades psicológicas, pero también puede confundirse cuando nos damos cuenta que ciertos consumidores pues llegan a tener síntomas de abstinencia como si fuera una necesidad primordial, ¿no? El hecho de que se vaya la luz, el hecho de que no haya internet, a veces empiezan a generarse síntomas de ansiedad porque cree el cuerpo que es una necesidad, pero en realidad llegó a la necesidad por un aspecto cultural. Entonces vamos a tomarlas como, si no se satisfacen, hay muerte, las necesidades específicas. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver algún ejemplo de la acción-consumo. Como lo menciono, toda publicidad va a recaer en la acción. Si bien vimos la necesidad, por ejemplo, el otro. Esa sería la necesidad, una necesidad social. Estar con el otro. Sin el otro hay muerte realmente. Desde que nacemos siempre necesitamos de un otro para poder sobrevivir. Un impulso, que de los que se describieron anteriormente, podría ser el poder. El deseo, ¿cuál es? El ser reconocido o admirado por el otro, o el ser reconocido. Y aquí viene otro aspecto, la fantasía. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la fantasía? El cómo voy a lograr ser reconocido o admirado. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en que me aprueban, en que soy querido por los demás, por lo que estoy diciendo, por lo que estoy haciendo, por lo que tengo. Voy a ser querido, me van a aprobar, voy a cumplir mi deseo de ser reconocido por un impulso de poder, pero en realidad la necesidad, ¿cuál es? El estar con el otro. La necesidad es social. ¿Qué acción o qué consumo podemos pensar? ¿Qué productos están satisfaciendo? O están... Aquí entra en la fantasía narrativa, en donde se crea o se cuenta una historia del producto. La aprobación del grupo, el ser querido, empieza a generar una historia de cómo voy a lograr hacerlo, de cómo ciertos tenis, ciertos cursos, cierta vestimenta me van a hacer que el otro pueda reconocerme o admirarme, ¿no? Por un impulso que ya tenemos o tendemos al poder. Pero la necesidad, como lo digo, es del otro.
Y aquí me gustaría que ustedes pensaran qué productos ya están satisfaciendo esta fantasía que tienen relación con este deseo, con este impulso y con esta necesidad. Vamos a ver otro, la necesidad sexual, el impulso placer, el deseo, como lo comento, es el qué. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Una pareja, ¿qué es lo que quiero? Un noviazgo, ¿qué es lo que quiero? Estar con otra persona, pero tiene relación con un impulso que es el placer. ¿Cómo voy a lograr eso? Que vistiendo determinada ropa, mostrándome de tal manera, con ciertas acciones, con ciertas palabras, empiezo a tener una acción hacia ello por la fantasía, pero a nivel de pensamiento, en la imaginación, empiezan a pasar demasiadas historias de por qué o cómo voy a lograr esto. Y este tipo de estas relaciones que tenemos a llegar hasta la acción o hasta los productos que están ya satisfaciendo este deseo, como lo comento, no es tan fácil, porque principalmente podemos a lo mejor pensar en un producto que tenga este deseo, productos de pareja, hablando de febrero, ¿no? El 14 de febrero, productos que tienen relación con la atracción del sexo, la atracción del ser deseado por el otro, pero en nuestra cotidianidad tenemos estos deseos, estas fantasías y estos impulsos. ¿Reconocerías el propio? Diariamente, es un trabajo de diario, diariamente estamos con una acción, estamos haciendo cosas que a veces no sabemos por qué las hacemos. Y tiene relación muchas veces con este impulso que tenemos y un deseo que a veces no es consciente. Vamos a verlo ahora al revés. Digamos que nos metemos a un curso, ¿no? Un curso de emprendimiento, hablando de la moda actual, que es el emprender, ¿no? Ahorita ya estamos ya hay mucho discurso de emprende, haz. ¿Cuál es la fantasía del emprendimiento? Quizás ese, como lo comento, es el cómo, el crear una empresa, el tener dinero, el procurar a los seres queridos posiblemente. La fantasía, no solamente, a lo mejor nos metimos al curso, pero ¿qué es lo que nosotros antes de llegar y comprar ese curso, antes de llegar y meternos a ello, qué fue lo que fantaseamos para llegar a ello? ¿Por qué deseo? ¿Cuál sería el deseo? El ser reconocido, el ser admirado, por ejemplo. Y aquí pueden entrar más deseos, ¿no? Pero vamos a poner como que este sujeto busca ser admirado. Hubo una fantasía anteriormente, pero en realidad su principal deseo era que lo admiren o que lo reconozcan. Puede ser unos. ¿Cuál sería el impulso? ¿Cuál ustedes creen que sería este impulso de la persona para llegar a este deseo, a esta fantasía, y que esta persona llegue a esta acción del consumo, a este curso, por ejemplo? ¿Ustedes cuál creen de los 3 tendencias que mencioné? Ser rechazado, menciona Roberto. Aquí el ser rechazado sería el deseo, por ejemplo. Tiene relación con la angustia específicamente. Puede tener que ver con el temor, pero también puede ser el placer. ¿Para qué realmente queremos dinero específicamente? No necesariamente para... a veces en la fantasía, no solamente es crear una empresa, no solamente es procurarnos satisfacer nuestras necesidades primordiales, hay demasiados deseos en juego, y entonces en estos deseos en juego empiezan a generarse más allá de un simple temor o un simple buscar el hecho de tener una estabilidad económica, sino también por ciertos placeres, y en nuestro imaginario empiezan a generarse varios deseos que tienen relación con el poder y el placer. Aquí podrían entrar las 3, en todos podrían entrar las 3 porque es nuestro impulso, nuestra tendencia, pero específicamente puede tener relación más, como lo comentan, el ser rechazado. No se cumplen las expectativas, menciona Sabtiel, de lo que creíamos. Y Rodrigo, independencia. La independencia creemos en por ejemplo, aquí la estabilidad económica que menciono, el tener una casa, el tener algo que puede equilibrar, vaya, nuestro día, ¿no? Pero en realidad
la fantasía a veces se desborda de muchas personas, ¿no? Y este curso muchas veces puede llegar, hablando del discurso de emprendimiento, no solamente es el hacer, sino es el generar más riqueza, el generar mucho más el hacer, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad entonces? ¿Cuál ustedes creen que sería la necesidad realmente de la persona? Recordando que las necesidades tienen relación con, si no se cumplen, hay muerte. ¿Cuál podría ser? Bueno, vamos a ver la necesidad. Ajá, el sobrevivir es la necesidad. Toda necesidad tiene relación con sobrevivir. Pero específicamente, ¿cuáles son las necesidades básicas? Sería específicamente cubrir las necesidades básicas. Entra en lo social, es una necesidad social. ¿Por qué específicamente este curso? Y no a lo mejor si era la necesidad de comer, la necesidad de alimento, la necesidad de ciertas bebidas. ¿Por qué específicamente un curso de emprender tiene relación con una necesidad social? Muchas veces que llega a esta acción. Y esto lo menciono, como lo mencionan, son todas las necesidades, pero específicamente ¿por qué este consumo? Porque tiene relación con una necesidad, con un otro. Siempre tiene relación con un otro. ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos mencionado? Hay necesidad que lleva este impulso de poder, que tiene un deseo. De este deseo surge una fantasía y esta fantasía va a llegar a la acción. ¿No? Bueno. ¿No hay alguna duda? Aquí, por ejemplo, la economía, menciona Diana, ese sería el deseo. El deseo sería la economía, pero en realidad la necesidad, o sea, si tú gustas tener dinero porque quieres consumir ciertos productos, en realidad es el deseo, pero la necesidad, por ejemplo, hablando de comida específicamente, la necesidad es el alimento. Ser más que los demás sería el deseo. Y más bien el deseo sería ser reconocido, pero el ser más que los demás suena un poco más a una fantasía. El cómo voy a lograr ese deseo, pues a lo mejor, bueno, sí tendría relación con el deseo, pero la fantasía es que estás llegando con unas personas y de repente eres mucho más, tienes mucho más dinero, vistes mucho mejor y demás. Esa sería la fantasía. Recordemos, es el cómo, el deseo es el qué, el impulso es esto que nos empuja, pero para diferenciarlo de fantasía y deseo, fantasía es cómo y deseo es qué realmente quiere la persona. La necesidad es sobrevivir y son básicas las necesidades. Si no las cumples, hay muerte. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Quién es Jair? Ajá, sí, para entender un poquito más. La fantasía sería como el cómo quiere llegar a esa necesidad, y el deseo es como tal la necesidad. O bueno, No, por ejemplo, la necesidad podría ser, el respirar. Esa es una necesidad. El comer. Vamos a mostrar la necesidad como algo biológico.
el tener relación sexual o el sexo es una necesidad, o lo ponen como una necesidad, porque si no hay reproducción hay muerte de la especie, por ejemplo. Hay una necesidad que nos impulsa, pero nuestro impulso es el placer. Entonces, ¿cuál sería el deseo y cuál sería la fantasía? El deseo, aquí lo menciono, a lo mejor es ser reconocido por los demás. Pero la fantasía es todo lo que nos contamos a nosotros mismos. ¿Cómo llegamos a lo mejor a la escuela? ¿Cómo llegamos al trabajo? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vamos a relacionarnos con los demás? La fantasía es cómo toda esta narrativa, toda esta imaginación que tenemos de por qué quiero este producto. Y este producto, toda esta fantasía que empiezan a describir, toda esta narrativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal deseo? El simplemente que me reconozcan. El deseo vamos a relacionarlo con una palabra nada más, ¿no? Ser reconocido, o ser admirado, o tener relación sexual, por ejemplo. Específicamente, por ejemplo, en el deseo, tener una pareja, ¿no? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cómo voy a llegar a esa pareja? ¿Cómo voy a tenerla, no? Y específicamente hablando de lo culturalmente, anteriormente, podríamos pensar diferente, y en un futuro podríamos pensar diferente de cómo voy a conseguir esto que deseo. Entonces esta fantasía va a tener un pasado individual, un pasado biológico y un pasado cultural. El pasado biológico es esta necesidad, ¿no? El estar con el otro, relacionándonos. El pasado individual, cada quien tiene un discurso, cada quien tiene una historia de vida en donde se cuenta sus propias, ahí tiene sus propias fantasías, pero muchas coinciden. Y estas fantasías tienen relación con el deseo de ser admirado, a lo mejor, ser reconocido. Para ello llegamos a esta acción. Entonces, como lo comentó, el deseo es una palabra, pero la fantasía es una narrativa completa, es una imaginación que cada quien puede tener. No sé si puedo contestar esa pregunta, el deseo y la fantasía. Sí, ya me quedó más claro, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguno otro tiene otra pregunta? No, bueno. Algunas perspectivas ante la publicidad. Estas son otras relacionadas a lo que acabamos de ver. García López y Helen Ortuño mencionan que la publicidad provoca distancias sociales. Pero aquí menciono yo cierta publicidad, no todas, relacionándolos con que la publicidad se identifica con el cliente más, no le crea la necesidad, ¿no? Entonces son ciertas las que provocan distancias sociales, ya que fomenta la estructuración de los individuos en clases. Además, los receptores sienten que deben acceder a toda costa a las clases superiores, ya que esto les supondrá un bienestar futuro. Pero en ningún momento la publicidad va a contribuir a la autorrealización del individuo. Y justamente es la autorrealización, es una teoría, pero bueno, que tendemos a la autorrealización. Pero también como lo podríamos diferenciar con que es una fantasía, realmente el ser feliz, el autorrealizarse, el triunfar. Me parece más una que aterriza la fantasía. Y el hecho de esta fantasía, de cómo voy a lograr eso, tiene relación con la clase social muchas veces, ¿no? Nos imponen ciertos estereotipos, nos imponen ciertas costumbres o ciertos hábitos de cómo voy a lograr autorrealizarme, pero en realidad eso siempre va, o si nos damos cuenta, se está dirigiendo a una clase social, ¿no? Tanto alta específicamente. ¿Cómo voy a tener este estilo de vida por esta distinción en clases, estas distancias que tenemos? Y entonces buscamos ello, ¿no? Ya no son solo procesos o estrategias programables, sino a un consumidor predispuesto a una compra simbólica. Hablando de lo anterior, ¿por qué busco específicamente en esta imagen cierto traje o ciertos zapatos o cierta bolsa o cierto reloj o ciertos lentes, ¿no? Eso es algo simbólico, principalmente porque estos lentes o esta corbata o este bolso representa algo, significa algo o simboliza el ser reconocido, simboliza nuestra propia fantasía o nuestro imaginario, ¿no? Entonces va a simbolizar algo
Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver en la descripción del marketing de Kotler. Menciona, es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que desean, menciona, ofreciendo e intercambiando productos de valor para otros. El valor de la marca, lo que tiene relación con esta compra simbólica, realmente no es el objeto, sino lo que va a representar eso. Baudrillard, bueno, estos son los aspectos sociológicos y psicológicos. Uno se evalúa en relación con el otro, se define por el otro, por este inconsciente estereotipado como función individual y fantasías entregadas como productos terminados por las agencias publicitarias. Aquí Baudrillard sí como que aterriza en cómo las agencias publicitarias llegan a generar una evaluación con un otro. En el momento en que nosotros vemos un producto, nos empezamos a evaluar con eso que nos están presentando, esa fantasía, ¿no? Como lo mencioné en lo anterior, por ejemplo, esto simplemente fue una perspectiva de las clases sociales, ¿no? Nos empezamos a evaluar con el otro, este inconsciente estereotipado, al vernos a nosotros mismos diferentes. Fabián Naparstek menciona que la contracara de este consumo, aquí ya empieza a hablar más de la persona, apela a la falta y se encuentra íntimamente ligada a la depresión, la angustia. Cito, el paradigma de nuestra época es que hay que consumir. Es más, la contracara del consumo es la depresión. El que no puede consumir lo suficiente por las razones que sea, termina deprimido. Aquí me gustaría mencionar a un sociólogo que se llama Jorge Bruno, me parece, que tiene un libro que se llama No tengo tiempo, y habla específicamente que ya no se trata de la sociedad del consumo, y a lo mejor lo han visto esa parte, pero él retoma el hacedor, ¿no? Ahorita se está generando un discurso de hacer, tienes que hacer, si no haces, no estás triunfando en la vida, ¿no? Entonces tienes que meterte este curso hablando del emprendimiento, ¿no? Tienes que hacer tu propia empresa, tienes que hacer tu... Y entonces, hablando de este tiempo que hemos tenido por la pandemia, muchos llegaron a la depresión por no poder hacer lo que estaban haciendo anteriormente, o por caer en ello, ¿no? Porque el deseo, la fantasía llegó al hacer, ¿no? Tienes que crear tu propia empresa. Entonces, lo podría mencionar así: la contracara del hacer es la depresión. El que no puede hacer lo suficiente, por las razones que sea, termina deprimido. En este discurso empieza a generarse, tienes que hacer muchas cosas. Entonces estamos en la sociedad de los hacedores o los no hacedores, ¿no? Empiezan a clasificarse así, entre tú haces o no haces, ¿no? Y todos los discursos van a eso, tanto cursos que empiezan a generarse en redes sociales, que del emprendimiento, que de la autorrealización, que de cursos de algunos coaching que tienen relación con tienes que hacer, si no, estás fracasando como persona. Y entonces la depresión empieza a llegar o empieza a surgir mucho más, y empezamos a tener mucha angustia porque pensamos que no estamos haciendo nada. En el momento en que, por ejemplo, hubo un lapsus de la pandemia, muchas personas llegaron a pensar que no hacían nada y que por eso no valían, que realmente estaban fracasando consigo mismos. Y entonces empiezan a decir, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en la fantasía, ¿no? Vamos a emprender, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un video, vamos a hacer... Todo esto tiene relación con que ahí está el discurso muy implícito de tener que hacer algo, si no, no vales o estás fracasando. La falta lleva al consumidor de la fiesta del consumo a la depresión terrible. De la saturación deviene propio declive. La falta del hacer empieza a ser una fiesta, ¿no? Todos quieren hacer. Pero esto lleva también a la saturación y al propio declive. Bueno, hasta aquí vamos a empezar con las preguntas si gustan, y ya si hay tiempo terminamos con algunos otros conceptos. ¿Les parece? No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, tal vez no sé si me pueda dar a entender, pero entonces el momento en que alguien te dice cómo autorrealizarse, ¿se consideraría autorrealización? Porque pues estamos planteando de que nos dicen cómo ser o cómo deberíamos de ser, ¿no? Pero me preguntas si se consideraría autorrealización en el deseo. Exacto, entonces ya en ese momento ya si es algo propio o es algo que nos están dictando, ya no tendría que ser nuestro deseo, sino el deseo de la sociedad. O bueno, no sé si me... Sí, claro. Hay que tener en cuenta que está lo externo, pero también está lo interno. Es decir, nosotros ya estamos teniendo un deseo, nosotros ya estamos en falta, ya tenemos una insatisfacción. No es como que la sociedad o el otro nos diga qué es lo que queremos. Realmente nosotros ya tenemos ese deseo. Y podríamos, como lo comento, hay una tendencia, hay una teoría que tendemos a autorrealizarnos, pero también podemos querer el poder o querer simplemente quitar ciertas angustias porque tenemos varias preocupaciones, porque nos sentimos tristes y empiezan a poner la tristeza como una parte negativa, ¿no? Entonces tienes que ser feliz, pero en realidad ya lo deseamos estar en un bienestar. Ese sería el deseo, tener bienestar, estar tranquilos, tener estabilidad. Pero en realidad la fantasía es como que ser felices, ser autorrealizables, pero en realidad, pero esto que mencionas que la sociedad nos está diciendo cómo, posiblemente tiene relación, pero nosotros ya lo estamos deseando. Entonces entra como en la fantasía más bien, el cómo voy a estar tranquilo, cómo voy a no estar triste porque lo vemos negativo, cómo voy a tener un bienestar. Ese sería el deseo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sería la fantasía, ¿no? Bueno, pues autorrealizándome, pues siendo feliz gracias a ciertos cursos, pues siendo feliz gracias a ciertos productos, gracias a cierto maquillaje, a ciertas acciones que empiezo a tener, a publicar un poco más en mis redes sociales, a comentar o a hacer un poco más con ciertas personas. Entonces, esa sería como la fantasía y el deseo es como el bienestar. La fantasía es como ser felices. Entonces, es como un complemento, ¿no? Hay algo interno, pero también el externo culturalmente nos está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Nuestras fantasías empiezan a tener relación con el otro. Y el otro genera estas fantasías porque conoce nuestros deseos, porque hay algo interno que ya nos está moviendo a ello. No sé si me explico o tienes alguna otra duda o algún otro comentario. No, creo que fue más que excelente su respuesta. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿hay algún otro? Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Tenemos que ir cerrando, por favor. Yo una última. Sí. Bueno, ya me había explicado lo de la fantasía, el deseo. ¿Qué tan importante es como poner un límite en esas fantasías o se puede fantasear y aún así llegar al deseo? El problema de las fantasías es que como tal son fantasías, son imaginaciones. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿O qué es lo que realmente... qué es lo que realmente quieres? Es lo que necesitamos identificar nosotros. La necesidad, es decir... no vamos a morirnos, sino si por ejemplo en fantasías no hay, quieres consumir algo, es un trabajo de diario, vaya. Quieres comprar algo, pero hay que preguntarnos, ¿por qué realmente lo quiero comprar, no? ¿Cuál es, realmente lo necesito? ¿Cuál es la necesidad que tengo? Y ahora, ¿cuál es el deseo? Y no está mal como que estar consumiendo, pero específicamente hablando de lo que acabas de decir de la fantasía, hay que poner ese límite entre realmente no es algo que tenga que consumir o tenga que hacer en este momento, porque hay tiempo, entonces hay que identificar lo propio. Es un trabajo complicado y por ello lo menciono al principio, ¿no? Si nosotros empezamos a creer que vemos al humano como un producto y generarle necesidades o hacer un producto que le estamos satisfaciendo algo, estamos muy equivocados porque en realidad es tan difícil
reconocer nuestros propios deseos, ¿cómo vas a reconocer el deseo del otro? ¿Cómo no vas a poner un poco de tu cosecha en el otro, ¿no? Realmente, ¿quién está queriendo tal felicidad? A veces pensar, ¿no? Si el cliente o el misma persona que está como que ofreciéndoles que van a ser felices, ofreciéndoles que van a autorrealizarse, ¿no? Entonces, como lo mencionas, hay que poner un límite. ¿Cómo voy a cumplir ese deseo? Primero hay que identificar qué es lo que realmente deseo, ¿no? Y las fantasías, siempre tener en cuenta que son imaginaciones, que realmente no voy a satisfacer mi deseo por estas fantasías, ¿no? Hay muchas maneras de satisfacer o de cumplir ciertos deseos que no necesariamente tienen relación con el tener. No necesariamente tienes que tener ciertos estatus, tener cierta estabilidad o ciertas clases para cumplir tu deseo, porque muchas veces nos topamos con la realidad de que no podemos llegar a esto que nos están nos dirigen o nos exigen llegar, ¿no? Realmente no podemos a veces llegar, nos topamos con la realidad y entonces es como trabajar en lo propio, ¿no? En que podemos satisfacer los deseos de otra manera. No vamos a encontrar eso en un producto, no vamos a encontrar eso en un curso, lo tenemos que encontrar en nosotros mismos, ¿no? En algún proceso psicoterapéutico o algún proceso interno, ¿no? Estar siempre en constante relación contigo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente estoy deseando, que estoy haciendo tal cosa, o qué es lo que realmente estoy fantaseando y que realmente no lo necesito, ¿no? No es como mi punto principal. Realmente a lo mejor lo que quiero es, y es que es fuerte como que tener eso, ¿no? El realmente encontrarse que lo que quieres es ser admirado realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces empiezan a generarse conflictos, por ejemplo, hablando de la pareja, ¿no? Empiezan a generarse conflictos porque se quiere, pero a veces el conflicto está en cómo se quiere y empezamos a exigir, ¿no? Es que yo creía o quería que fueras así, o es que tienes que hacer esto porque yo quiero, ¿no? Y es que si no lo hiciste, me decepciono de ti. Y eso no solamente, y eso incluye en las relaciones sociales, pero es por la fantasía que empezamos a tener. Como tal, hay que poner este límite en que no podemos exigir al otro lo que realmente tiene que ver con nosotros, ¿no? Con este deseo. Entonces, como lo mencionas, sí hay que ponerle límite y sí se puede satisfacer el deseo siempre y cuando primero lo identifiquemos. De acuerdo, muchas gracias. Ok, no sé si tienes otra duda o ¿te quedó claro? Sí, me quedó claro, muchas gracias. Bueno, aquí veo algunas, dice, en el caso de publicidad, ¿qué tipo de publicidad funciona mejor para comprar o querer algún producto? Aquí, como lo mencioné al principio, me enfoco un poco más en los aspectos psicológicos. Primero ahí tenemos como que tener en cuenta esto, la base específicamente de cómo llega una persona a actuar y qué tipo de publicidad funciona mejor. Funcionarían muchas que tienen relación o nos identificamos con el deseo del otro, ¿no? Primero tenemos que conocer qué opinan ya las personas, cuáles son ya sus móviles o sus motivaciones. Y de esa manera no vamos a funcionar, no va a querer nuestro producto. El producto, esto ya lo quiere, simplemente el producto ya lo estamos ofreciendo de eso. Considera que en esta pandemia han aumentado las fantasías y los deseos a partir a cómo se ha manejado la publicidad. Sí, específicamente estamos en la espera. La fantasía es la espera. ¿Qué voy a hacer cuando ya termine la pandemia? Entonces, la espera genera aburrimiento. El aburrimiento genera imaginaciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de esta pandemia o después de que surja o de que acabe todo esto? Y entonces voy a visitar a tal persona, voy a hacer tales cosas, voy a hacer otras cosas, pero siempre estamos esperando si nos damos cuenta. Entonces, esta espera nos está produciendo más ansiedad que bien, ¿no? En esta espera, las fantasías empiezan el deseo es bienestar, o sea, estar mejor de lo que estamos actualmente. Y de repente las fantasías es, pero ¿cómo lo voy a lograr, no? ¿Pero qué va a pasar cuando acabe esto? ¿Pero qué estoy haciendo en este momento? Entonces las fantasías se sobresaturan por la misma espera que mencionan. Entonces la publicidad sí se está manejando mucho, pero más bien
hablando de productos específicamente, pero hablando de algo, de ideas o discursos, pues es se está enfocando mucho en la salud específicamente y qué vas a hacer después de la pandemia, en la nueva normalidad, ¿no? Entonces las fantasías sí están como que generando un poco más de molestia o malestar que bienestar. No sé si te pude contestar, Angie. Rosales. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver por último, para terminar, una tópica que me gustaría que nos lleváramos. Y es que la publicidad va a actuar como un espejo. Entonces, ¿qué nos está reflejando ese producto? ¿O qué podemos estar reflejándole al otro? No es como que haya algo exterior, sino que va a actuar como un espejo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a mirar nosotros en un espejo? ¿Qué es lo primero que miramos? Para comprender al otro, vamos a ser conscientes de lo propio. ¿Qué vemos al vernos en un espejo? Nuestros defectos o nuestras virtudes, lo que tenemos o lo que carecemos. ¿Nos vemos a nosotros o vemos a un otro? Queremos ser como un otro, ¿no? Entonces esta tópica nos lleva a la sensación. Ya vimos el impulso, el deseo, la fantasía, pero aquí vienen sensaciones que empezamos a tener todos, ¿no? La sensación de ser diferente, la sensación de no ser como yo o ser como yo o tener una identidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un espejo? Al encontrarnos un poco de eso, vamos a encontrar muchísimo más en qué es lo que vemos al momento de comprar algo o consumir algo. Existen sensaciones internas que llegan a generar ideas, ¿no? Entonces estas sensaciones, hablando específicamente, van a generar ideas falsas de nosotros, que al pensarnos o al vernos en un espejo vemos aquello que no es o no está realmente, sino que miramos solamente lo que deseamos tener o lo que deseamos ser, lo que deseamos que exista en este momento. Nos gusta mirarnos a nosotros en la mirada del otro. Por ejemplo, no sé si conozcan el mito de Narciso. Narciso estaba enamorado de sí mismo y contemplaba admirado su propia imagen reflejada en el agua. Todos los días iba a ver su imagen reflejada en el agua, pero al desear estar con ella y abrazarla, se acabó ahogándose, acabó arrojándose al agua. Entonces, esto mismo lo podemos ver, por ejemplo, si la publicidad es como un espejo, a veces nos perdemos en ese espejo. Para aquellos que también les gustan estas películas de Harry Potter, hay una parte espejo en la primera película que mostraba los profundos deseos del corazón de las personas y que muchos se habían consumido ante él. No dejaban de estar en el espejo, ¿no? Simplemente no podían despegarse de él porque creían que esa era la realidad, sin saber si era real lo que estaban viendo, ¿no? Hay otra interpretación del mito de Narciso en donde se da cuenta que cada día es diferente. Se puede ver una vez en el espejo y de repente ver que es diferente, ya no es el mismo que antes, ¿no? Empezamos a cambiar y aquí viene con la angustia. Siempre va a haber cambios en nosotros, ¿no? Entonces, uno de los deseos, como vimos, o móviles, era que tener comodidad o preservar nuestras cosas o el miedo al cambio, ¿no? Entonces, al momento de darnos cuenta que siempre vamos a ser diferentes, Narciso, al notar que era diferente, se hunde en la desesperación, se empieza a desesperar y muere. Él mismo se ahoga, él mismo se avienta por ser diferente a sí mismo. Entonces eso que vemos a veces es a nosotros porque nos gusta vernos y pensamos que es la realidad. En realidad simplemente están los deseos en ese consumo o en ese producto. Pero también nos desesperamos porque no es la realidad, o sea, no estamos satisfaciéndonos a nosotros porque nos damos cuenta que somos diferentes a ese otro que nos están mostrando. Nos gusta mirarnos a nosotros siendo diferentes en la mirada del otro y nos gusta mirarnos a nosotros en la mirada, ¿no?, del otro. Y bueno, aquí este es un fragmento de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Menciona: qué triste resulta, me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro mío siempre será joven. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso, daría el alma. Al momento de ver su retrato, este mismo deseo, ¿cuántos más pueden identificar con él?
el hecho de cambiar resulta espantoso, ¿no? Pero les gustaría no cambiar, mostrar algo que no se es. Entonces, esto que vemos en el espejo, pues realmente simplemente es un reflejo, pero no somos nosotros. Pues al mirar un espejo y pensar que somos nosotros los que nos reflejamos, entonces, ¿quién es el que lo mira? Cuando se rompe ese espejo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y bueno, muchas gracias. Aquí algunos de mis datos, por si tienen alguna otra duda, que me puedan mandar mensaje o demás. Y bueno, sería todo. Contesto preguntas si es que las tienen. Si hay tiempo, claro. Muchas gracias, Rafael. Bueno, no sé si haya una última pregunta. Si no, con esto nos despedimos. Rafael, de verdad, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu brillante conferencia. Realmente dejas muchas preguntas en los jóvenes y las jóvenes de la licenciatura en comunicación, y con el compromiso, Rafael, si estás de acuerdo, que pronto en alguna otra circunstancia nos puedas acompañar. Y me comentabas que también tenías algunas obras de teatro. Sería fabuloso que también, ahora que regresemos de manera presencial, ojalá sea en este mismo año, nos pudieran acompañar para presentar alguna de estas obras. Sí, muchísimas gracias. Para mí un honor, sería muy bueno seguir como que si hay algunas otras dudas o abrir un poco más el tema de publicidad, pues sería perfecto, o de otros tipos de temas. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Te estaremos haciendo llegar una constancia por tu brillante conferencia y nuestro agradecimiento institucional. Chicos, chicas, pues muchas gracias también por haberse conectado, por estar con nosotros, y no olviden que a las 6 de la tarde, a través del Facebook del ICSU, tendremos el concierto del grupo de rock Kongs, que es un grupo que lidera un estudiante de nuestra licenciatura en comunicación de 9º semestre. Los esperamos a las 6 para que lo escuchen y cerremos con broche de oro nuestro 20º aniversario de la licenciatura en comunicación. Gracias y cuídense mucho. Buenas tardes.